Todos conocemos a alguien que destruyó sus posibilidades de éxito porque le importaba demasiado lo que otros pensaban. Esa persona podrías ser tú. La obsesión por la aprobación no es solo un rasgo de personalidad. Es una trampa estratégica que Bruce Lee identificó hace tiempo. Cuando permites que la opinión de los demás defina tus acciones, ya has perdido antes de empezar a jugar. El poder genuino nunca está en manos de quien constantemente necesita el aplauso del público. Esto no es filosofía abstracta, es la mecánica cruda de la realidad. Como dijo Bruce Lee, no te preocupes por lo que otros piensen, tú eres lo que tú piensas. ¿Estás listo para tragar la verdad que nadie se atreve a decirte? Deja tu ego a un lado. Ahora mismo vamos a destruir esa necesidad patética de aprobación que te mantiene débil. Empecemos. Ser agua. Trascendiendo la necesidad de aprobación en un mundo obsesionado con la validación externa. Las palabras de Bruce Lee resuenan con una verdad inquietante. No te moldes a una forma. Sé informe como el agua. Observaba, con precisión, quirúrgica, cómo las personas sistemáticamente limitan su potencial intentando encajar en los confines estrechos de las expectativas ajenas. Una mente condicionada por la búsqueda incesante de validación externa se convierte en prisionera, incapaz de expresarse con la autenticidad que define al verdadero maestro. Esta rigidez mental, forjada en el crisol del miedo al juicio, representa la antítesis absoluta del principio del agua. Mientras el agua fluye sin resistencia, adaptándose a cualquier circunstancia, nosotros nos paralizamos ante la posibilidad de crítica. Cada vacilación, cada momento de duda autoimpuesta, es una traición a nuestra expresión auténtica. La agua no delibera sobre su curso. Simplemente fluye, encuentra su camino, supera obstáculos sin cuestionamientos existenciales. Bruce Lee lo articuló con brutal claridad. El conocimiento no es suficiente, debemos aplicar. La disposición no es suficiente, debemos hacer. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en la preocupación estéril por las opiniones externas, en lugar de actuar con la naturalidad del agua que no conoce la indecisión? Las oportunidades se desvanecen mientras nos restringimos, atrapados en la jaula invisible de nuestras propias inseguridades. El agua no pierde tiempo contemplando su propósito. Simplemente cumple su naturaleza sin restricciones autoimpuestas. Aquí enfrentamos el paradójico núcleo de nuestra limitación. Cuanto más nos esforzamos por impresionar, más débiles nos volvemos. El ego inflado pesa efectivamente más que una montaña, mientras que el espíritu libre fluye como el agua, imparable en su simplicidad. La verdadera fortaleza emerge precisamente cuando abandonamos la necesidad de probarla. Este es el momento de confrontación con nuestra propia dualidad. La auténtica potencia surge de la rendición, no de la resistencia. Vacía tu mente, sé, amorfo, sin forma, como el agua, instruía Lee. Esta liberación no viene de acumular más opiniones favorables sobre nosotros, sino del desapego radical de todos los juicios, incluidos los propios. Cuando el agua se encuentra con una roca, no lucha ni se frustra. Simplemente fluye alrededor, continúa su camino. Cuando es colocada en un vaso, se convierte en el vaso sin resistencia ni queja. Su adaptabilidad supera infinitamente la frágil rigidez de quien vive encadenado a la validación. Ser agua significa reclamar la capacidad de transformación constante. Significa abandonar la noción de una identidad fija que requiere defensa y validación. El agua no tiene ego que proteger, por eso es invencible. No tiene reputación que mantener, por eso es libre. No tiene expectativas que cumplir, por eso es perfecta en cada manifestación. La paradoja final emerge con cristalina claridad. Solo cuando abandonamos la necesidad de aprobación, alcanzamos un estado que naturalmente la atrae. El agua no intenta ser poderosa, simplemente lo es. No busca admiración por su capacidad de tallar cañones en la roca más dura con paciente persistencia. Simplemente fluye día tras día, indiferente a los elogios o críticas. Mientras contemplamos esta verdad liberadora, nos acercamos al siguiente umbral de comprensión.
el combate invisible que ocurre dentro de nosotros mismos. Porque antes de poder enfrentar al mundo con la fluidez del agua, debemos primero conquistar las rígidas estructuras de nuestro propio ser. El dominio del self es el campo de batalla donde realmente se define nuestra libertad, donde la agua aún estancada comienza su transformación hacia el torrente imparable que está destinada a ser. El combate invisible. Dominio del selfen. Las profundidades de nuestra mente libra la batalla más decisiva de nuestra existencia, y sin embargo, raramente la reconocemos. El oponente más peligroso es aquel dentro de sí mismo, advertía Bruce Lee, consciente de una verdad fundamental que la mayoría prefiere ignorar. Mientras dedicamos incontables horas a perfeccionar habilidades físicas, a memorizar técnicas, a fortalecer el cuerpo, permanecemos ciegos ante el verdadero campo de batalla, la mente que constantemente sabotea nuestro potencial con autocrítica despiadada y dudas paralizantes. Este combate invisible determina todas nuestras victorias y derrotas externas. Mientras la mayoría entrena obsesivamente para enfrentamientos físicos, los verdaderos guerreros comprenden que sin dominar la batalla interna, cualquier triunfo exterior será efímero y vacío. La lucha más feroz ocurre en silencio, en ese espacio privado donde nadie más puede intervenir. No ores por una vida fácil, ora para ser una persona fuerte. Esta máxima revela el núcleo del conflicto. La constante tensión entre nuestra autenticidad y la presión social por la conformidad. La ironía cruel de nuestra condición es que mientras dedicamos energía inmensa a combatir el juicio externo, a buscar aprobación ajena, estamos perdiendo la verdadera guerra. Cada vez que modificamos nuestra esencia por temor al rechazo, sufrimos una derrota en el campo de batalla más importante, el dominio del self. La situación se complica exponencialmente porque la mente es como un paracaídas. Solo funciona cuando está abierta. Pero el miedo a la crítica nos mantiene cerrados, rígidos, incapaces de evolucionar. Este cierre mental es una forma de rendición, de abandono del combate antes de siquiera empezar. Bruce Lee lo comprendió cuando aconsejó: absorbe lo que es útil, descarta lo que no es, añade lo que es únicamente tuyo. Sin embargo, ¿cómo lograr este discernimiento cuando las voces críticas externas distorsionan nuestra brújula interna? Cuando cada decisión está contaminada por el qué dirán, perdemos la capacidad de filtrar adecuadamente. El momento crucial de esta batalla llega con la revelación. El conocimiento te liberará del miedo. La percepción súbita de que el temor al juicio es una prisión que nosotros mismos hemos construido y cuya llave siempre ha estado en nuestras manos. Este es el punto de inflexión donde comprendemos que un guerreiro no es lo que piensas. ¿Qué es? Es simplemente alguien que se ha conquistado a sí mismo. El verdadero poder no reside en dominar a otros, sino en el absoluto control sobre nuestras reacciones, pensamientos y emociones. La transformación comienza cuando finalmente entendemos la instrucción: no pienses, siente. Desarrollar esa intuición pura, no contaminada por preocupaciones sociales, que nos conecta con una sabiduría más profunda que cualquier aprobación externa. Al liberarnos de las cadenas del juicio ajeno, nos convertimos en seres auténticamente poderosos, capaces de adaptarnos sin perder nuestra esencia. Sé agua, amigo mío. Esta fluidez mental nos permite enfrentar cualquier situación sin la rigidez del ego herido o la necesidad desesperada de validación. El dominio del self es apenas el comienzo. Una vez conquistada esta batalla interna, surge ante nosotros un nuevo horizonte, el camino del puño interceptor, donde descubriremos que nuestra verdad personal, liberada de las distorsiones del miedo, es el arma más poderosa que jamás empuñaremos. Este camino nos llevará a interceptar no solo los golpes físicos, sino las limitaciones mentales que nos han mantenido prisioneros durante demasiado tiempo. El camino del puño interceptador. Tu verdad cuando Bruce Lee pronunció las palabras Jeet Kune Do, el camino del puño interceptador, no estaba simplemente nombrando una nueva disciplina marcial,
Estaba declarando guerra contra el conformismo intelectual. En un acto de valentía sin precedentes, rechazó tradiciones milenarias que otros veneraban como sagradas. Investiga tu propio camino, insistía, mientras la comunidad tradicional del Kung Fu lo observaba con desdén y hostilidad. Este no era un simple desacuerdo técnico, sino una revolución filosófica que desafiaba las estructuras de poder establecidas durante siglos. El conflicto central emergió con brutal claridad cuando Li afirmó: el Jeet Kune Do favorece la simplicidad, rechazando lo innecesario. Esta declaración aparentemente inocua representaba un ataque frontal a las escuelas tradicionales, excesivamente ritualizadas y jerarquizadas. Mientras otros buscaban complacer a los maestros antiguos, reproduciendo formas sin cuestionar su eficacia, Li se atrevió a preguntar: ¿pero funciona realmente? Las críticas fueron implacables. Lo acusaron de traidor, de occidental, de impuro. La comunidad tradicional china llegó incluso a desafiarlo a combates para enseñarle respeto, incapaces de comprender que su enfoque no buscaba agradar, sino ser auténtico y efectivo. La tensión se intensificó cuando Li comprendió que las limitaciones son creadas únicamente por el self, que sufre de ansiedad. Cada intento de explicarse, de suavizar su mensaje para aplacar a los tradicionalistas, comprometía la integridad de su visión. Intentar complacer simultáneamente a innovadores y conservadores lo habría paralizado completamente. Como señaló: no te concentres en el dedo, o perderás toda la gloria celestial. Quienes se obsesionaban con aspectos superficiales de su mensaje, su apariencia, su acento, su falta de linaje tradicional, estaban perdiendo la profunda revolución filosófica que estaba ofreciendo al mundo. El momento decisivo llegó cuando Li aceptó plenamente las consecuencias de su camino. Toma lo que es útil y desarrolla a partir de ahí. Esta aceptación implicaba reconocer que la polarización era inevitable. No todos lo amarían, no todos lo comprenderían, y eso estaba bien. Todo conocimiento es autoconocimiento. En su búsqueda de verdad, enfrentó la dolorosa realidad de que una reputación universalmente aprobada era imposible para alguien genuinamente innovador. Debía elegir entre ser auténtico o ser unánimemente aceptado. Eligió la autenticidad. La transformación final cristalizó en su máxima más poderosa. Absorbe lo que es útil, rechaza lo que es inútil, añade lo que es específicamente tuyo. Esta filosofía representaba una gestión reputacional basada no en la aprobación externa, sino en la integridad personal. Li había trascendido la necesidad de validación tradicional, encontrando libertad en la frase usando ningún camino como camino, sin tener ninguna limitación como limitación. En esta aparente paradoja residía su mayor liberación. Al renunciar a la necesidad de definirse según categorías preestablecidas, había hallado su verdad más pura. El legado de Bruce Lee permanece precisamente porque tuvo el coraje de ser polarizador, de dividir opiniones, de incomodar al establishment. Su verdad no fue diluida por el deseo de agradar. Esta es la lección más profunda del Jeet Kune Do. Tu verdad más poderosa emerge cuando abandonas la pretensión de complacer a todos. Y mientras contemplamos esta libertad radical que Li alcanzó, nos enfrentamos a una pregunta inquietante. ¿Cómo traducimos esta autenticidad en acción concreta sin caer en la trampa de la moral convencional? El siguiente paso en nuestro camino nos llevará a explorar la acción sin mente, ese pragmatismo trascendental que opera más allá de las limitaciones de lo socialmente aceptable, donde la eficacia pura reemplaza al juicio moral como criterio supremo. Acción sin mente, pragmatismo, más allá de la moralidad convencional. El conocimiento vendrá de practicar. La teoría sola no es suficiente. Con estas palabras, Bruce Lee trazó una línea definitiva entre aquellos que hablan y aquellos que hacen. Mientras académicos y filósofos debatían interminablemente sobre técnicas perfectas, Lee estaba ocupado perfeccionándolas en combate real.
Su filosofía rechazaba frontalmente la ilusión de que el conocimiento teórico pudiera sustituir a la experiencia directa. Esta dicotomía entre acción pragmática e ideología abstracta no era meramente intelectual. Era una confrontación entre dos formas radicalmente opuestas de habitar el mundo. El problema fundamental que Lee identificó reside en nuestra incapacidad para actuar sin el filtro constante del pensamiento condicionado. No pienses, siente, exhortaba, reconociendo cómo las convenciones sociales y los juicios morales preconcebidos nos paralizan precisamente en los momentos que requieren acción decisiva. Mientras nos perdemos en laberintos de consideraciones éticas abstractas, oportunidades concretas se desvanecen ante nuestros ojos. El mundo recompensa a los hacedores, no a los habladores. Esta verdad despiadada explica por qué tantas personas brillantes permanecen atrapadas en la parálisis del análisis, contemplando infinitamente los matices morales de cada acción posible, sin jamás materializar su potencial. La tensión se intensifica cuando confrontamos que la adaptación es más importante que la tradición. Los sistemas morales convencionales, rígidamente codificados en épocas pasadas, frecuentemente fallan ante las complejidades y matices de situaciones reales. ¿De qué sirve un principio inviolable si su aplicación genera más sufrimiento que beneficio? Lee comprendió que la verdad está fuera de todas las formas fijas. Las reglas absolutas, por nobles que parezcan en teoría, a menudo se quiebran bajo el peso de la realidad. El pragmatismo exige una flexibilidad estratégica que la moralidad convencional raramente permite. El momento crucial de esta filosofía emerge cuando aceptamos que el hombre sabio puede aprender más de sus enemigos que el tolo de sus amigos. Esta revelación resulta profundamente perturbadora para quienes han construido identidades rígidas basadas en posiciones ideológicas. Implica que aquellos a quienes consideramos moralmente reprobables podrían poseer verdades que necesitamos. Para cambiar con el cambio es la vía mutante. Reconocer que la adaptación contextual no es debilidad moral, sino suprema inteligencia pragmática. El verdadero predicamento no es entre correcto e incorrecto, sino entre efectivo e inefectivo. La transformación ocurre cuando finalmente interiorizamos el principio. Absorbe lo que es útil, descarta lo que no es. Esta máxima libera nuestra capacidad evaluativa de las cadenas de la apariencia moral, permitiéndonos juzgar ideas y acciones exclusivamente por sus resultados concretos. El pragmatismo de Lee culmina en la paradójica instrucción de usar ningún camino como camino, una liberación total de dogmas, incluso de aquellos que parecen progresistas o virtuosos. Lo único que importa es lo que funciona, lo que produce resultados tangibles, lo que transforma potencial en realidad. Esta filosofía de acción directa, despojada de vacilaciones morales paralizantes, no implica abandono ético, sino una moral superior basada en consecuencias reales en lugar de intenciones abstractas. Lee no propone inmoralidad, sino una moralidad pragmática que trasciende convenciones superficiales para alcanzar una ética de resultados. Y mientras contemplamos esta liberadora filosofía de acción directa, nos encontramos ante otra paradoja fascinante. ¿Cómo reconciliar este pragmatismo implacable con la aparente contradicción del no esfuerzo? El próximo umbral que cruzaremos nos revelará el paradojo del no esfuerzo, donde descubriremos que el poder más auténtico emerge precisamente cuando abandonamos la lucha forzada, accediendo a una efectividad que parece surgir sin esfuerzo, pero que representa la culminación de todo nuestro entrenamiento previo. La paradoja del no esfuerzo, poder auténtico en la tradición oriental. Existe un concepto que desafía nuestra comprensión occidental de logro y éxito. Wu Wei, la acción sin esfuerzo. Mientras la mayoría desperdicia energía vital en 1900, una búsqueda frenética de aprobación externa, exhaustos por el constante esfuerzo de impresionar, Bruce Lee comprendió una verdad fundamental. Bajo tensión, bajo presión, en el confrontamiento, recurrirás a tu nivel de entrenamiento, no a tu potencial máximo.
Esta distinción revela por qué tantos fracasan precisamente cuando más necesitan triunfar. El exceso de tensión, producto directo de la preocupación por el juicio ajeno, bloquea el acceso a nuestras capacidades más profundas. El conflicto esencial emerge cuando confrontamos que no hay evolución si solo haces lo que otros ya han hecho. La conformidad nos seduce con promesas de seguridad social, pero silenciosamente estrangula nuestra capacidad de innovación. Mientras imitamos patrones establecidos, permanecemos prisioneros de limitaciones ajenas. Lee revolucionó este paradigma afirmando que la perfección no se encuentra en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien. Esta inversión conceptual desafía nuestra obsesión por la espectacularidad y reorienta nuestra atención hacia la calidad intrínseca de cada acción, independientemente de su visibilidad externa. La tensión se intensifica al reconocer que la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable. Sin embargo, ¿cuánta de esta voluntad desperdiciamos diariamente en el altar de la validación externa? Lee lo expresó con brutal claridad. Si gastas tiempo pensando en lo que otros piensan de ti, desperdicias energía y tu propio tiempo. Cada momento invertido en preocupaciones por nuestra imagen pública representa un desvío de recursos que podrían dirigirse hacia el perfeccionamiento genuino. Esta dispersión energética es el verdadero enemigo de la maestría. El momento decisivo llega cuando finalmente comprendemos que el gran error es anticipar el resultado. Debes concentrarte en el camino. Esta revelación libera de la tiranía, del reconocimiento externo. La paradoja se cristaliza en la observación. Si te digo que soy bueno, probablemente dirás que estoy alardeando. Pero si te digo que no soy bueno, sabes que estoy mintiendo. Esta trampa lingüística expone la futilidad de buscar validación externa. Cuando la excelencia es auténtica, no requiere proclamación ni defensa. El verdadero maestro trasciende la necesidad de etiquetarse a sí mismo. La transformación final emerge al comprender plenamente la metáfora del agua. Nada es más suave y flexible que el agua, pero nada puede resistirla. Este paradójico principio revela que el poder auténtico surge precisamente del desapego de la necesidad de parecer poderoso. El músculo menos tenso es el más fuerte. La fuerza genuina emerge no de la rigidez defensiva ni del esfuerzo visible, sino de una relajación consciente que permite el flujo natural de la energía. El no esfuerzo no significa pasividad, sino una acción tan perfectamente alineada con nuestra naturaleza que parece surgir espontáneamente. Este estado de Wu Wei representa la culminación de todo entrenamiento, cuando la técnica se ha interiorizado tan profundamente que trasciende la necesidad de pensamiento consciente. El verdadero poder no se exhibe, simplemente es. No necesita aprobación ni reconocimiento para existir. Y mientras contemplamos esta paradójica fuente de poder auténtico, nos acercamos a la integración final de todo lo que hemos aprendido. El próximo paso nos llevará a explorar la integración final, simplicidad de alem da complexidade, donde descubriremos cómo todos estos principios se unifican en un enfoque coherente que trasciende las divisiones artificiales entre técnica, filosofía y vida cotidiana. El guerrero económico, enfoque mental y energía, el arte de luchar sin luchar. Esta paradoja representa la cúspide del pensamiento estratégico de Bruce Lee. Mientras el combatiente promedio desperdicia energía en conflictos innecesarios, el maestro reconoce que cada gramo de fuerza mental y emocional es un recurso finito que debe administrarse con precisión quirúrgica. El luchador exitoso es aquel que ha vencido 1000 batallas, no por acumulación de confrontaciones, sino por la distribución estratégica de sus recursos internos, eligiendo cuidadosamente dónde y cuándo invertir su energía vital. El problema fundamental que enfrentamos es nuestra incapacidad para contener el desperdicio energético. No malgastes energía en tensiones, relájate completamente. Mientras la mayoría permanece en constante estado de alerta, preocupados por cómo son percibidos,
El verdadero guerrero libera ese potencial para aplicarlo donde realmente importa. Conserva tu energía. Nunca gastes más de lo necesario. Esta economía de recursos contrasta dramáticamente con nuestra tendencia a derrochar poder mental en ansiedades sociales, en anticipar críticas y en fabricar defensas contra ataques imaginarios. La tensión se intensifica cuando reconocemos que, cuando una persona gasta energía en pensamientos negativos, sustrae de esa misma energía que debería usar para crear. Este es el verdadero costo de la preocupación por la apariencia social. Cada unidad de atención invertida en gestionar impresiones es sustraída directamente del potencial creativo. La mente que está preocupada con la apariencia no puede enfocarse en la sustancia. Aquí reside la trampa fatal. Mientras nos obsesionamos con cómo nos perciben, perdemos la capacidad de generar valor auténtico. La claridad estratégica queda comprometida por el ruido constante de la autoconciencia social. El momento decisivo surge cuando confrontamos esta verdad devastadora. El hombre común defiende sus derechos, el hombre superior sus deberes. Mientras la mayoría desperdicia energía infinita defendiendo su imagen, justificando sus acciones y exigiendo reconocimiento, el guerrero económico enfoca ese mismo poder en el cumplimiento disciplinado de sus responsabilidades. Estás desperdiciando energía cuando golpeas el agua intentando quebrarla. Esta metáfora revela la futilidad absoluta de intentar controlar todas las percepciones externas. El agua, como la opinión pública, no puede ser dominada por la fuerza. Solo puede ser navegada con inteligencia. La transformación ocurre cuando finalmente interiorizamos el principio. Economía de movimiento, no más de lo necesario, no menos de lo requerido. Esta precisión milimétrica, en la distribución de 1920 recursos mentales, representa la culminación del entrenamiento del guerrero. La simplicidad es la clave de la brillantez. Al reducir el ruido mental y eliminar preocupaciones superfluas sobre validación social, accedemos a un estado de claridad estratégica superior. Esta economía cognitiva produce resultados exponencialmente superiores, precisamente porque concentra todo el poder disponible en un único punto focal, sin las fugas energéticas que caracterizan al pensamiento disperso. El guerrero económico reconoce que cada pensamiento tiene un costo, cada preocupación consume combustible finito, cada distracción social representa una inversión que podría haberse canalizado hacia la maestría. Al eliminar estos desperdicios sistemáticamente, accede a reservas de poder mental que el promedio jamás podrá utilizar. Y mientras dominamos esta administración estratégica de nuestros recursos internos, nos acercamos al umbral final. La integración final. Simplicidad más allá de la complejidad. En este próximo capítulo, descubriremos cómo todos estos principios convergen en una filosofía unificada, que trasciende las categorías convencionales, revelando una sabiduría tan simple que resulta prácticamente invisible para quienes permanecen atrapados en la complejidad. La técnica sin técnica, transformando críticas en poder. En mi sistema de artes marciales, no hay certeza final, solo continuo descubrimiento. Con estas palabras, Bruce Lee delineaba no solo una filosofía marcial, sino una comprensión fundamental de la naturaleza humana en constante flujo. A diferencia de los sistemas tradicionales que prometen verdades inmutables, Lee reconoció que la rigidez equivale a muerte intelectual. Los errores son siempre perdonables si la persona tiene el coraje de admitirlos. Esta vulnerabilidad estratégica representa un pilar revolucionario en un mundo obsesionado con la infalibilidad aparente. Mientras la mayoría construye fortalezas de ego para protegerse de toda crítica, el verdadero maestro cultiva la capacidad de permanecer permeable, reconociendo que la perfección es un proceso, no un destino. Aquí emerge el conflicto central. Para crecer, debes estar dispuesto a parecer tonto. Este paradójico principio revela por qué tantos fracasan en su evolución personal. La protección del ego se convierte en prisión del potencial. Mientras buscamos desesperadamente parecer competentes, sacrificamos las oportunidades de aprendizaje que solo surgen cuando admitimos nuestras limitaciones. La crítica
es una oportunidad disfrazada. Mientras la mayoría percibe los señalamientos externos como ataques a neutralizar, el guerrero desarrollado los recibe como inteligencia gratuita sobre puntos ciegos que, de otro modo, permanecerían invisibles. La tensión se intensifica al reconocer que, si amas la vida, no desperdicies tiempo, pues es de lo que la vida está hecha. Cada minuto invertido en defensividad, en justificaciones elaboradas, en rumiación sobre opiniones ajenas, representa un desperdicio irreversible de vitalidad que podría canalizarse hacia la maestría. El oponente da su contragolpe cuando bloqueas. Esta observación técnica del combate revela una profunda verdad psicológica. Tu defensividad ante las críticas no solo consume energía, sino que invariablemente expone nuevas vulnerabilidades. Cada explicación defensiva genera más puntos de ataque potencial. La defensividad, paradójicamente, multiplica tus debilidades. El momento crucial llega cuando internalizamos que un guerrero no se mide por el número de personas que ha derrotado, sino por el número de conflictos que ha logrado evitar. La verdadera maestría no reside en ganar todas las batallas reputacionales, sino en trascender la necesidad misma de tales conflictos. La lucha más difícil es contra lo que otros piensan que debería ser. Esta batalla interna representa el combate definitivo. Mientras permanezcamos encadenados a las expectativas ajenas, nuestra energía será perpetuamente desviada de nuestro camino auténtico hacia la satisfacción de criterios externos. La transformación final emerge al integrar plenamente el principio. Absorbe lo que es útil, descarta lo que no lo es, añade lo que es únicamente tuyo. Este método para procesar críticas representa una alquimia social, la capacidad de extraer valor incluso de los ataques más hostiles, sin absorber la negatividad que los acompaña. El verdadero oponente está dentro. La liberación de la necesidad de validación externa constituye el acto supremo de poder. No porque ignoremos todas las críticas, sino porque desarrollamos la sabiduría para evaluarlas desde nuestra brújula interna, no desde nuestra inseguridad. La técnica sin técnica es precisamente esta capacidad de fluir con las críticas sin resistencia defensiva ni absorción destructiva. Es la habilidad suprema de transformar ataques en recursos, veneno en medicina, obstáculos en camino. Y mientras dominamos esta alquimia social que convierte críticas en poder, nos acercamos al umbral de una comprensión aún más profunda. La integración final, simplicidad más allá de la complejidad, En este próximo capítulo, descubriremos cómo todos estos principios, aparentemente separados, convergen en una visión unificada, donde la técnica trasciende la técnica, y donde la complejidad se disuelve en una simplicidad que contiene todo, lo necesario y nada superfluo. En este recorrido por la filosofía de Bruce Lee, hemos descubierto una sabiduría que trasciende las artes marciales y penetra en la esencia misma de la existencia auténtica. Desde el pragmatismo más allá de la moralidad convencional, hasta la transformación de críticas en poder, cada principio nos invita a liberarnos de las cadenas invisibles que limitan nuestro potencial. El verdadero poder no reside en la validación externa ni en complacer expectativas ajenas, sino en la economía de nuestra energía mental, la autenticidad de nuestra expresión y la capacidad de fluir como el agua, adaptándonos sin resistencia mientras mantenemos nuestra esencia. Si estos principios han resonado en ti y deseas profundizar en esta filosofía transformadora que puede revolucionar cada aspecto de tu vida, suscríbete ahora a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún episodio de esta serie donde continuaremos explorando las enseñanzas más poderosas y menos comprendidas de Bruce Lee. Sé agua, amigo mío.